Marisa, gracias por estar aquí. Te tengo que decir simplemente gracias por tenerme. Y como tú me has dado la palabra y has dicho varias cosas, yo estoy en la obligación de algunas de ellas precisarlas. Efectivamente, la minería en este país, que no solamente es la minería metálica, es también la minería no metálica. Y usted tiene ahí sal, yeso, travertino, mármol, cantidad de cosas, caliza, arenas, titanífera, un montón de cosas. La minería artesanal, la MAPE, mediana, pequeña y artesanal minería. Y usted tiene también ahora, porque ya ahora se abrió un espacio para la exploración petrolera en la República Dominicana. O sea, el sector minero no es simplemente, como suponen muchos dominicanos, la minería metálica de gran envergadura como empresas tan importantes como han sido a lo largo de la historia de este país, la explotación de bauxita por Alcoa hace muchísimos años, después Falcon Bricks, que tiene muchos años de presencia en la República Dominicana, la explotación de oro y plata, cobre, zinc, en lo que fue la empresa dominicana de oro y plata, que ahora Rosario. es Barrick Gold, y tenemos una minita que tú la llamaste minita, de que no se habla. Te voy a decir por qué se habla poco de esa minita. Esa minita tiene muchos elementos importantes en la historia de la minería de este país. La de cobre. La Cormidón, su nombre es Corporación Minera Dominicana. Está tunelando, va a ser la primera empresa minera de este país que se va a subterráneo. Pero esa minita tiene varios primeros lugares en la República Dominicana en materia de mina. Es una inversión china-australiana, pero es la única empresa que se acoge a la ley minera de la República Dominicana. Falcondo tiene contratos especiales. En su tiempo, Alcoa, aunque no estaba tan consolidado como está hoy la cuestión de los contratos especiales, Barrick Pueblo Viejo tiene un contrato especial, antes lo tuvo la Rosario Dominicana hasta que fue nacionalizada, pero la única empresa minera metálica del país que se acoge al marco legal vigente, al amparo de la ley 14671, es Cormidón. Ahora mismo tenemos 3 grandes empresas mineras, había 5 hace relativamente poco tiempo, pero Dovenco, que explotaba lo que quedó en Pedernales de la bauxita, está parada y se paró al amparo de un posible proyecto turístico en Pedernales. Ya terminó de procesar las colas que dejó la vieja Rosario Dominicana, que era la Laguna Límite, tuvo exportaciones importantes, sacó y limpió todas esas colas de la primera etapa de explotación aurífera con los óxidos de Pueblo Viejo. Y nos queda, por supuesto, Barrick con mucho peso, con mucha decisiva en la producción minera del país metálica, decisiva en los aportes al fisco dominicano. Hoy es el principal contribuyente a la fiscalidad de la República Dominicana. 15-16% de las exportaciones del país lo genera la empresa PVDC Barrick. Entonces, eso es lo que tenemos. De minería no metálica, no se ha estudiado todo lo que debería estudiarse. No se tiene, a pesar de tener un número significativo de concesiones mineras no metálicas, el conocimiento minucioso de detalle de esas empresas, lo que producen, lo que exportan si exportan, lo que pagan al fisco, y sabemos por la experiencia en Haití, República Dominicana, que sus aportes fiscales todavía son muy limitados y no necesariamente todas
están calificadas como empresas mineras. Por una razón muy simple. ¿Qué te digo? La gente del azúcar del este tiene una explotación, pero está al amparo de la empresa azucarera, con una explotación minera. Y así tú tienes, por ejemplo, la gente que explota el mármol, pero eso es una empresa que es empresa de construcción, de losa cerámica, de esto y de aquello, entonces eso no aparece como mina, a pesar de que esa empresa tiene una concesión minera. Entonces, esa es una cosa todavía frágil de la institucionalidad dominicana. Pero además de eso, Julio, no tenemos que olvidar la ley de la República Dominicana, 146.71, 1971. El país no, a pesar de la importancia que en apariencia se le da a la minería, porque es de peso y porque genera renta, tú tienes un marco legal muy viejo, desactualizado necesariamente y sin contemplar una cantidad de figuras que son importantes. Y no le tengo que decir que hay mucho descuido en lo que tiene que ver con la minería no metálica. Esos son aspectos que son importantes. Ahora mismo tenemos esas 3 empresas produciendo, exportando y haciendo contribuciones al fisco, y de mucho más de ahí no se puede hablar, ni siquiera en 4 años que tenemos en EITI, República Dominicana, transparencia de la industria extractiva, ha sido posible avanzar, profundizar el conocimiento de la minería no metálica. Y eso no es solamente a nivel nacional. Usted va a los municipios de donde hay importantes empresas no metálicas, extrayendo como grancera, como explotación en río, en cantera seca, como producción de extracción de cualquier producto mineral no metálico, y el conocimiento que se tiene realmente es reducido. Marisa, sí, quisiera pedirte un favor. Primero, excusa porque te dije que no te iba a interrumpir. No, tú me puedes interrumpir. Yo te confieso que no es una pregunta para poder satisfacer a mucha gente que no lo sabe, sino es un tema más que una pregunta, que podría inclusive tú decirme, mira, preferimos hacer un programa diferente con este, que es lo siguiente. Tú sabes que los pueblos, para poder nuestros países, para poder resolver los problemas presupuestarios, tienen que acudir a préstamos, mecanismos de austeridad, votando mucha gente de la administración pública, o haciendo que los corruptos devuelvan lo que se roban. Más o menos eso es el camino que tenemos. Pero cuando se niegan a hacer austeridad porque tienen que darle trabajo a las huestes que lo llevaron al poder, esos son todos los partidos, o cuando tú tienes que completar con préstamos internacionales, te dicen, pero podemos hacer una cosa, nosotros podemos explotar nuestros recursos naturales, y como está el oro ahora, a veces el ferroníquel sube, a veces el aluminio sube, pero en el mercado mundial esos metales, como tú dices, minería metálica, tiene una oscilación que al saldo es positivo, que no dé mucho, que no dé poco. Tiene algunos países que dijeron, bueno, ya nosotros tenemos de dónde equilibrar nuestro presupuesto, y prohíben la minería. Aquí no se va a explotar. Hay países en Europa que la tienen totalmente prohibida, ni siquiera de carbón ni de no ferrosos, no se va a extraer nada. Quizás tienen alguna excepción en lo que se necesitan para materiales de construcción. Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles son los argumentos que utilizan los gobiernos y los defensores del medio ambiente, que dicen una explotación racional de los recursos naturales, en que hay un equilibrio entre que el Estado reciba lo justo y el medio ambiente no se maltrate demasiado, siempre respetando a la primera figura de la creación, que es el hombre?
incluye dentro de tu exposición esa situación tan delicada como es la explotación racional, el porcentaje que los estados deben de tener de esa explotación y que tiene otro elemento, la explotación de esos recursos son muy costosos y tú no puedes ni siquiera con el empresariado dominicano hacerlo porque solamente, todavía hoy, hay que llevarse a refinar el oro a otro país. Sí. Mira, efectivamente es así, Julio. El problema hay que contextualizar, es importante y República Dominicana tiene una riqueza minera realmente de valor, de muchísimo valor. Se puede decir, los antimineros dicen cero minería, eso no es posible para un país como República Dominicana. No, simplemente no es posible. El problema es cómo hacemos una minería racional. ¿Qué es eso de minería racional? Usted tiene que evaluar los impactos. La industria extractiva tiene impactos severos sobre el medio ambiente y sobre la gente que está en el entorno necesariamente, sobre las aguas en muchos casos, y nosotros no podemos desconocer que este país tiene fragilidades ambientales. Nosotros las tenemos, no, eso no son un invento. Lo que implica cambio climático, que para mucha gente ese es un discurso bonito. No, esa es una realidad que está siendo estudiada en el mundo entero. Somos una isla pequeña, tenemos una población importante y tenemos un vecino con una población casi igual que nosotros y un tercio del territorio. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué significa? Que a la explotación minera hay que adecuarle efectivamente primero los estudios de impacto ambiental. Y los estudios de impacto ambiental son estudios técnicos de mucha calidad, de mucha profesionalidad, pero después el seguimiento. Porque ¿qué pasa cuando no hacemos una labor efectiva de vigilancia y de seguimiento? Por eso están no solamente los estudios de impacto ambiental, sino los ICA, los informes de cumplimiento ambiental. En este país, sorpréndete, ¿tú crees que es posible que después de haber pasado por Alcoa, haber pasado por Falcondo, todos los años del mundo, la Rosario, la Barri, usted entra al website del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y usted no encuentra colgado un estudio de impacto ambiental? Los estudios de impacto ambiental en este país pareciera que son secretos de Estado cuando se trata de las mineras. Y eso no es posible simplemente. Pero además están obligados por la ley a hacer informes de cumplimiento ambiental. ¿A dónde están los informes de cumplimiento ambiental que se puedan estudiar, que se puedan analizar y que se puedan en alguna medida contrastar con la realidad? Entonces, ¿qué tú tienes? ¿A qué le doy? Tú tienes empresas mineras que contribuyen fiscalmente. Y óyeme, en el caso nuestro ahora mismo, la empresa PVDC Barrick es el principal contribuyente fiscal de la economía dominicana. Y tú tienes una cantidad de gente, tú tienes una ley que establece por ley, y desde el año 2000, la ley medioambiental, que las empresas mineras tienen que pagar, tiene que transferírsele a la comunidad el 5% de los beneficios netos. Y usted dice, ¿lo transfiere el gobierno? No, los pagan directamente las empresas, con excepción de Cormidón, que es la única empresa que al municipio de Maimón directamente le liquida el pago de el 5% que establece la ley medioambiental. Entonces, tú tienes una realidad. ¿Quiénes reciben los impactos? Óyeme, la ley dominicana tiene una figura de cuidado, reserva fiscal. ¿Qué es eso? El gobierno de la República Dominicana declara una reserva fiscal, todo ese territorio está a mi exclusiva decisión de cómo se va a gestionar, a manejar o a explotar. Y hace un contrato especial con una minera. Ese es el amparo legal que tiene la empresa PVDC Barrick. No es la ley 14671, no. El contrato que hizo el gobierno bajo el amparo de una reserva fiscal y todo lo que ahí se gestiona. Entonces, tú sabes lo que te dice un poblador de Cotuí cualquiera.
Yo hubiese querido que Barry se acogiera a la ley y que ella me comprara mi terreno, porque ahora el Estado lo declaró reserva fiscal, el que lo paga es el gobierno y yo al Julio Jacín no le tengo que decir qué pasa cuando es el gobierno que tiene que trasegar con un campesino comunitario que le esté expropiando 30 tareas de tierra. ¿A qué precio se lo paga? ¿Cuándo se lo paga? ¿Cómo se lo paga? Y todavía tenemos los reclamos. O sea, es una realidad que la debilidad institucional de este país y el respeto al cumplimiento de la ley, como está establecido en la ley, es un problema. Y en el caso de las mineras, eso es todavía más profundo, porque la actividad minera tiene impacto en el territorio, tiene impacto en el clima, tiene impacto en el manejo del agua. Esa es la realidad. A ello no nos podemos poner una venda si no se maneja con la transparencia adecuada. Y en el marco de la ley, lo que tú ves es que se genera lo que está ocurriendo desde hace años en Cotuí. Y eso no significa que sea una empresa que es importante. Bueno, yo tengo, ojalá que tu control master me ponga un cuadrito, porque eso dice mucho. Muy bien. Oye, Barry es el principal contribuyente fiscal. ¿Tú sabes cuánto dinero se ha pagado desde 2013 al 2019? 84.300 millones de pesos. Esos son casi 2.000 millones de dólares. Vamos a ver. Y tú dices, Julio, tú me puedes decir y me puedes dar una justificación razonable, plausible, que con una contribución de una empresa minera en el país, una contribución de ese... Nosotros no tenemos un programa, un fondo de ahorro de la minería. Dice, mire, de todo lo que contribuyen las empresas mineras metálicas, cuando eso se saque de ahí, los nietos tuyos, tus bisnietos y los nietos de tus hijos no van a saber que una vez en Pueblo Viejo había millones de toneladas métricas. Y el 5% no es para eso. ¿Tú sabes qué? Busca el cuadrito. ¿Tú sabes cuánto debió despacharse? Mire mira, ¿tú sabes cálculo cuánto? De impuesto al Míralo 5%. Sí. Ahí está. Debieron transferirle 4.300 millones de pesos. ¿Cuánto le han dado al FOMISAR? Porque tampoco se lo dan al ayuntamiento. Se inventaron una figura muy bonita, los fondos mineros. ¿Quién maneja los fondos mineros? ¿Y cómo se manejan? ¿Y con cuáles criterios? ¿Y con cuál priorización de proyectos para inversión? ¿Y cómo participa la comunidad en esa priorización? ¿Y cómo le da seguimiento? ¿Y qué sea? ¿Hacemos aceras y contenes con los recursos que genera la minería? Y no creamos una capacidad productiva. Pero por eso luchó la izquierda con Aniana Vargas por ese 5%, óyeme, para que no vaya al ayuntamiento. Sí, no está bien, pero óyeme, no fue al ayuntamiento, pero cuando tú creas un fondo y te lo está diciendo una persona que tiene experiencia de fondo de inversión social, porque aquí se contrataron préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar lo que fue el Fondo de Procomunidad. Entonces, cuando la comunidad no participa de manera efectiva, comprometida, legítima, genuina, en priorizar sus proyectos, en darle seguimiento, en que sean proyectos, no para ponerle aceras y contener, eso no significa que no sea importante. Pero Julio, ¿cómo yo transformo los recursos que provienen de la explotación de un recurso natural no renovable en capacidad productiva? Es que yo tengo que decir, mire, con los recursos que genera la minería, y es bueno porque ahora hay un nuevo gobierno. ¿Y tú propones especializarlo? Yo no propongo especializarlo, yo digo, esos fondos que van a bueno, para especializarlo habría que decir, ¿tú sabes qué? Eso tiene que traducirse en inversión real, en inversión que genere capacidades. Cuando no te la minera, ¿qué tiene Cotuí? Cuando no exista la minera, ¿qué tiene? Tendremos aceras y contenes, y trabajo, y capacidad de producir. O sea, es que tú no puedes suponer que yo puedo tomar y explotar un recurso no renovable y gastarlo, y simplemente durante gastarlo. 100 años, sin ser minero, San Pedro de Macorís generó todas las divisas del azúcar y no se invirtió un peso en la ciudad. ¿Tú sabes qué? Pero eso no estaba bien. Eso no, y sin embargo, no es menos cierto que tú dices, San Pedro de Macorís tiene una capacidad, sigue siendo una provincia
con una capacidad en generación eléctrica importante, con muchísimos elementos que son importantes. Y no me haga decirte que eso tiene que ver con qué hizo el gobierno y cómo se asentó una familia que es dueña más dueña de la mitad más uno, no de San Pedro, sino del país entero. Y el problema es su negocio. Pero yo te digo, ese no es el caso de los recursos naturales no renovables. Ese no es el caso. Entonces, es absolutamente indispensable que pensemos, primero, que hay un proyecto de ley de cambio del marco legal. Ojalá que el Congreso ponga un ojo avisor importante para que lo que salga de ahí como modificación de la ley sea una cosa que valga la pena, porque el país pareciera que está abocado a que privilegiemos la minería, pero como se ha hecho hasta ahora, no es precisamente lo más conveniente de cara al futuro, porque no es hoy solamente, es que los recursos mineros, yo te dije, tus nietos no podrán saber, ni tus bisnietos, que una vez hubo una riqueza minera en oro y plata en la República Dominicana, que generó un montón de recursos, y que de eso ni tienen un Fondo Nacional de Ahorro, ni tienen cuántas presas salieron de ahí, importantes, cuántas empresas importantes salieron de ahí. ¿Cómo podemos decir, cambiamos el oro que teníamos en Cotuí por la principal empresa, Julito, la piña de Cotuí? ¿Tú crees que no es posible que ya tengamos la mejor empresa de mermelada y de jugo de piña? Pero no es posible. Entonces tú dices, ven acá, cuando ya se acabe, eso se va a hacer en muchos años. Sí, pero en la cabeza de los que gobiernan la nación. La recaudación solamente se ve para el gasto y para la inversión. Tú sabes perfectamente, y yo no estoy diciendo que emulemos necesariamente eso, pero óyeme, aquí la inversión pública se hace con deuda, porque todo lo que se recauda no alcanza para financiar el gasto. Entonces, ¿cómo es que tú tienes un recurso no renovable y tú no vas a apropiarte de saber que ese monto de recursos tiene que ser manejado con austeridad, no con austeridad, con un sentido de pertinencia para el desarrollo? ¿Cómo yo cambio un recurso no renovable por una capacidad productiva renovable? Porque si no, y el futuro del país, entonces ahora queremos explotar ese oro, el DNITA también, el otro, el Pueblo Grande, la expansión de Barry. ¿Tú sabes lo que significa a qué está abocada la República Dominicana con el plan de expansión de Barry? No es solamente la presa de Cola y otra presa de Cola y 2 presas de Cola más. No. Óigame, expansión de la reserva fiscal. ¿Hasta dónde? Porque Pueblo Grande más que duplica la superficie que ampara esa reserva, que ahora son 4.900 hectáreas mineras, y que con Pueblo Grande ya se hizo socia de Precipitey. Olvídate que eso va para incorporarse a una empresa como Barry, de calidad mundial. Barry está entre las 10 empresas mundiales más importantes en oro. Eso no es cualquier empresa. Entonces, así, ¿y qué consecuencia eso tiene para el medio ambiente en la República Dominicana? ¿Qué consecuencia tiene eso para el agua dulce de el principal lago de agua dulce de Centroamérica y del Caribe completo? Entonces, yo tengo que pensar, tengo que gestionar agua eficientemente, tengo que gestionar medio ambiente de manera general, de manera eficiente, tengo que asegurarle a una población el futuro, porque cuando no esté el mineral, ¿de qué vive esa gente? ¿Cómo vive esa gente? Con un ambiente y con un suelo totalmente degradado. Entonces, hay elementos que es como si dijéramos, es que los gobiernos no tienen capacidad de largo plazo, no pueden ver a largo plazo. Es que no pueden pensar que si yo estoy recibiendo de un recurso natural no renovable 10 pesos, yo tengo que decir, guarde uno ahí, porque esto no es para siempre, esto se va a acabar. Y cuando se acabe, yo tengo que decirle a las nuevas generaciones que ese fondo que está ahí, o que esa presa que está ahí, o que esa empresa que está ahí, fue el resultado de explotar ese recurso no natural. Aquí pareciera que eso no está en la mente. Entonces, cuando tú ves montos de recursos de esa naturaleza, ¿tú crees que es posible que no se haya podido cumplir la transferencia del 5%?
Ay, ¿tú sabes lo que te dicen en el gobierno? Esa gente no tiene capacidad de gestionar eso. Yo me he pasado buena parte de mi vida profesional en la administración pública. Y cualquiera que me dice eso, digo yo, espérese, que el gobierno no puede decir eso. Si los ayuntamientos no tenían capacidad, el gobierno central tenía que intervenir de algún modo para contribuir a generar esa capacidad. Pero se creó un fondo y el fondo tiene las capacidades. Cuando no ha sido capaz ¿Quién está administrando ese fondo, de desarrollar Marisa? un método de inversión eficaz. ¿De qué manera se está administrando ese fondo donde va el 5%? ¿Qué yo te puedo decir? Es que no va. Lo primero es que solamente, óyeme, debieron haberle transferido del 2013 al 2019, debieron haberle transferido 4.300 millones de pesos al FOMISAR. ¿Tú sabes lo que le han transferido? 850 millones. 200 millones en el 2016, 200 millones en el 2017, 200 millones en el 2018 y 200 millones en el 2019 y 50 en el 15 o en el 16. 850 millones. Y tú dices, el FOMISAR te publica los estados financieros. Tú dices, ¿qué hacen? Bueno, hacen hacer y conten y cualquier otra bobada. Pero además, si yo tenía que repartir para allá 4.300 y nada más mandé 850, ¿quién es que está mal? Pero el gobierno lo tiene en una cuenta de ahorro para decir, no, mire, mientras ustedes no tengan capacidad de invertir ese dinero está ahorrado en una cuenta de ahorro a favor de los municipios de Cotuí. Ahí está, engordándose. Ah, no, pero no está en parte, no está en parte. Entonces tú dices, ven acá, hicieron hacer y contener, y a lo mejor alguna otra bobada. Y tú dices, y no se ha podido, a nadie se le ha ocurrido decir, pero ven acá, vamos a aprovechar la piña porque nosotros tenemos piña de cebico aquí invadido, cuando hay cosecha por allá, aquí estamos invadidos. Y no podemos hacer una mermeladita buena sí. Y emplear a 300 gente en una empresa. Entonces, y el cacao. Entonces, tú dices, óyeme, hay no solamente abandono de la gente, abandono del territorio, abandono de tener en la cabeza. Y el discursito de Juan Bosch desde el 63, de que el oro no se debe vender sino procesar aquí. ¿Tú estás de acuerdo? Óyeme, tú sabes, eso lo decía el profesor a lo mejor en el tiempo que lo dijo, por no tener ni siquiera idea de lo que implica, no solamente un problema de tecnología. Pregúntale a Rafael Alburquerque, a Ramón Alburquerque. Óyeme, ese es un problema, que tú te das cuenta que el oro es el resguardo de la riqueza del mundo y del dinero. Entonces, eso no, una refinería no es simplemente un proceso productivo. La numeración que eso tiene y el registro que eso tiene y la delicadeza con que eso hay que manejarlo, eso no es cualquier cosa. Además, este país pues, tiene Perú una refinería, tiene Argentina una refinería. Y no existe otro mineral con esas condiciones. Bueno, Marisa. espérate, platino, los minerales preciosos, pero pon tú. Pero el platino tiene más o menos el mismo precio. Y puede tener incluso, ser incluso Adiós. más alto. ¿Y para qué se usa? Yo Mire, no soy especialista en nada más eso. le voy a decir ¿Eh? que habían estos días arrestaron a unos ladrones que alquilaban vehículos para quitarle el platino del convertidor, porque tiene una propiedad de que en ciertos países donde se regula la emisión de gases contaminantes, el platino está entre la salida del motor y el muffler para eliminar toda esa contaminación. Es más valioso que el oro. Efectivamente, Más valioso es así, que- es más Sí, valioso que el oro. más valioso Ahora que el los oro. precios del oro andan En los su talleres de cuenta. muffler suelen decir que eso no se necesita, pero es para quitárselo y vendérselo a veces. Vaya. Es así. Entonces, tú te das cuenta que a nosotros nos ha faltado durante mucho tiempo una ley que se quedó atrás y que no ha habido. Ahora hay un proyecto de ley en el Congreso. Ojalá que el Congreso le ponga una lupa. Sí, pero yo tengo 10 minutos y quiero, a pesar de que tú vas a volver como 10 veces, quiero pedirte, ahora mismo que mañana, pasado mañana, el señor Antonio Almonte. Almonte asume cosas. ¿Cuáles deben ser? No es que uno está trazándole programas de gobierno, porque yo creo que no se equivoquen, ellos deben tener su programa de gobierno. Así es. Pero a juicio tuyo, las prioridades de energía y mine en el momento que tome posesión. Mira, yo pienso que hay que abocarse necesariamente al cambio, a la revisión juiciosa
no solamente ¿De la del ley o de los proyecto de ley, contratos? sino de ley. Dos, yo entiendo, de cara a la expansión de Barry, Julito, la expansión de Barry más que duplica la superficie de la reserva fiscal. Y cuando tú ves Pueblo Grande, yo traté de ¿tú estás de acuerdo encontrar- con la expansión de Barry? No, espérate, es que eso no es un problema de estar de acuerdo, no. La reserva fiscal Es que es necesaria. Montenegro, la reserva fiscal Montenegro, que gestiona Barry en acuerdo contractual con el gobierno, tiene 4.900 hectáreas. Barry puede expandirse dentro de la reserva. Toda esa reserva está a su disposición. Si ella tiene que hacer 2 presas de cola, 3 presas, poner 2 autoclaves más, eso es asunto que en el marco de la reserva y del contrato que ella tiene, ella lo puede hacer. Con lo que Ahora tiene, bien, sin con lo que expandirse. tiene, con lo que tiene. Porque la expansión pareciera que es la expansión del territorio. Puede ser necesariamente del territorio, porque Barry le compró e invirtió en acciones importantes. Lo que a pasa, Maritza, Precipitate. que tú ya has llegado al público la información de que las mineras siempre tratan de rascar superficie, es decir, de no irse a extracciones costosas, que fue lo que pasó con los óxidos y los sulfuros, que los sulfuros costaban más que los óxidos, y a lo mejor ellos quieren más expansión porque ahí tendrían áreas para óxidos. Óyeme, tú sabes que ya no hay óxido en Pueblo Viejo. Allá no hay. Entonces, pero tú sabes que si ellos tienen que tunelar, hoy Cormidón está tunelando. Cormidón, esa empresita que tú le llamas empresita china, australiana, está tunelando. ¿Por qué? ¿A dónde está el recurso? El recurso está a 300 metros más abajo, está 600, y yo no lo voy a sacar porque yo tengo que tunelar. Yo necesito una inversión inicial posiblemente importante para poder, pero ahí es que te recurso. Y te aseguro que en Pueblo Viejo llegará un momento que cuando Rosario no acabó con los óxidos, bueno, ahora tenemos que irnos a los sulfuros. Los sulfuros están más profundos. Pero cuando toda la reserva fiscal, todo lo que sea en la primera etapa... Lo que no quiero es tener que habilitar una hora urgente para que venga un grupo de luchadores sociales a hacer la misma reclamo que le hicieron a Piñeira cuando se le quedaron los 30 mineros ahí abajo. Sí, pero tú sabes que esos son cuestiones, esos accidentes, pasan accidentes en la minería, en el mundo entero han pasado accidentes. Es así, es inevitable, pero y no pasan accidentes en una fábrica de tenis. Pero bueno. Y en un rascacielos. Y en una torre, Mire, no hay un problema con un sensor y se va para abajo. Entonces sabes que toda obra tiene unos ataúdes en el presupuesto. Esa es la Toda realidad. obra tiene ataúdes en el presupuesto. Entonces, y ahora también lo que aquí sin ninguna obra. Mire, lo que nosotros O uno sí se tenemos muere que en asegurar como país es que los contratos que amparan esas empresas, de alguna ¿Qué manera... es lo que hay que revisar? ¿Ley o contrato? Para mí, no, la ley, hay un proyecto de ley en el Congreso, el Poder Ejecutivo en el ¿Y Congreso. tú lo conoces? Yo lo conozco, lo presentó el ministerio que acaba de su Tony funciones Isa lo ahora, presentó. Tony Isa, pero no solamente eso, presentaron también el SINAGEREN, Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera. Eso es una cuestión importante. Ahora bien, ¿tú sabes por qué una ley para gestionar la renta minera? Porque no es posible que el gobierno central siga manejando la renta minera como si fuera una fuente de ingresos que no me cuesta nada. No es posible. Es necesario abordar la gestión de la renta minera sabiendo que los recursos de las no renovables tienen que mantener un manejo privilegiado. Yo tengo que hacer ahorro, yo tengo que hacer inversión reproductiva y yo tengo que asegurar que las comunidades que están impactadas por esa actividad, adecuadamente gestionar el territorio y gestionar las comunidades y sacarla de ahí cuando haya que sacarla y cuando sea absolutamente necesaria sacarla. Entonces, esos recursos deben tener una gestión adecuada. Si tú me preguntas, la propuesta que hay es que sean Hacienda, el MEN, el MEPIT.
Me dice, esos son 3 ministerios muy importantes, porque el MEPI es planificación y desarrollo, visión de largo plazo. Ojalá que sea así, porque no ha sido así en este gobierno. Hacienda es el recaudador y el que maneja los recursos de gobierno, entonces es importante. Y el MEN es el ministerio guía, ordenador del cosa. Y yo te tengo que decir, óigame, vamos a poner a funcionar algún mecanismo en que la sociedad organizada también participe de algún modo en discutir. Yo no te estoy diciendo en asignar, porque eso no es competencia del ciudadano común. Para eso nombramos y elegimos a las autoridades. Pero ¿cómo hacemos que un espacio abierto, un espacio en el que participe la sociedad organizada? Óigame, esos recursos pertenecen a la nación dominicana, a todos los dominicanos. Entonces, que de alguna manera la gente participe, incida en eso. Bien. Marisa, tú tienes un mensaje de una persona que tú quieres mucho, dice que te da un abrazo con la distancia que amerita el distanciamiento. El José Israel Cuello y Hernández, te mando un abrazo. Bueno, tú sabes que a José Israel Cuello y Hernández, Sí. él lo sabe, él sabe que fue él que puso el granito Sí. de ocupación y preocupación alrededor de la minería. Bueno, pero Impacto socialista, hablan los comunistas y todo lo demás. Sembraron una semilla a interés y preocupación y foco a ese tema. Con los avances de la ciencia y la tecnología, tenemos a José Israel que te quiere saludar. Vamos a ver si José se nos conecta también. Caramba. Maritza, ¿tú tienes alguna información en lo que conseguimos a José de que la nueva administración llevará el tema de la electricidad para allá? Mira, déjame decirte, hasta este momento y el contacto que hemos tenido, porque tú sabes que como sociedad civil también estamos sentados en la mesa de EITI, y EITI es transparencia extractiva, de la industria extractiva. Hasta ahora nuestra vinculación y nuestras conversaciones puntuales, precisas, han versado fundamentalmente sobre minería. ¿Y tú entiendes que minería hay suficiente elemento para no tener que meter energía ahí? ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Julio? Que eso tú no lo manejas. No, yo lo manejo. No, peleamos en el Pacto Eléctrico como observatorio fuertemente. ¿Qué es lo que pasa? Las sedes son empresas. Ya. CDE es una empresa. EGEGIT es una empresa. ET es una empresa. Entonces, ¿cuál es el amparo institucional del sector eléctrico? Bien. ¿Dónde está la ley eléctrica? ¿Quién gestiona la ley eléctrica como esfera pública? Bien. Entonces...